Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y esperamos que el Señor les siga bendiciendo y se mantengan cada uno de ustedes firmes en la fe, porque verdaderamente esto no es sencillo. La vida cristiana es una vida con propósito, una vida en abundancia, pero requiere de nuestra obediencia, sobre todo de nuestra obediencia al Señor y a su palabra. Y allí es donde muchas veces fallamos en la obediencia. Y nosotros continuamos hoy con esta serie de devocionales, El hombre pecador necesita un Salvador, que es Jesucristo. Y terminamos el pasaje de ayer que hablaba de que continuamos una lucha espiritual en nosotros, producto de las dos naturalezas. La naturaleza carnal, pecaminosa, a la imagen de Adán, pero también la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. Hemos dicho que nosotros somos el campo de batalla entre estas dos naturalezas que todo creyente tiene. Recordemos que nacemos con la naturaleza pecaminosa a la imagen de Adán, y cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador recibimos la naturaleza espiritual, pero la naturaleza carnal no se aparta de nosotros. Vamos a tener las dos hasta que vayamos con Cristo. En el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 1, también el apóstol Santiago nos habla de esta lucha espiritual que hay en nosotros y nos dice lo siguiente, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí tienes la lucha también reflejada por el apóstol Santiago. Es una lucha interna. Santiago nos habla de esa lucha que hay en nuestro interior, producto de malos deseos, y debemos pedir a Dios que nos ayude a deshacernos de esos malos deseos egoístas y confiar en el Señor. El problema es que nosotros queremos luchar solos contra el pecado y ninguno de nosotros puede vencer solo al pecado. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 7, versículo del 17 al 25. Romanos 7, versículos 17 al 25 dice lo siguiente. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Noten esa batalla entre las dos naturalezas. La carne, la naturaleza pecaminosa, mora en nosotros también. Y está allí pidiendo que le rindamos nuestra voluntad para que caigamos en el pecado. Dice el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo este mal, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note, hermano, esta guerra, y usted no me va a dejar mentir,
porque en usted también está esta lucha. Dice el apóstol Pablo en el versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el grito de un creyente tratando de luchar solo contra el pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La naturaleza carnal pidiendo que usted peque. Este es el villano. El pecado que mora en cada uno de nosotros. El villano que nos afecta en nuestra relación con Dios. Que quiere que nosotros caigamos en pecado. Pero gracias a Dios, porque tenemos la naturaleza espiritual. Gracias a Dios por Cristo. Mire el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Un pasaje para meditar, hermanos. No siga luchando solo contra el pecado, porque usted solo no va a poder vencer. El apóstol Pablo lo aclara muy bien cuando dice miserable de mí. Si usted cree que puede vencer el pecado solo, está equivocado. Dice aquí el versículo 17. El versículo 17 nos dice algo importante que debemos tener en cuenta. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, yo no lo hice. Fue el pecado que está en mí. Escucho mucho estas expresiones. El creyente no debe dar esta excusa. Parece una buena excusa, pero recuerde algo. Todos tenemos que dar cuenta de nuestras acciones delante del Señor. Así que no le echen nunca, debemos mencionar el poder del pecado ni a Satanás como una excusa para pecar. No, hermano. Nunca debemos usar ese tipo de excusas para andar en pecado. Son enemigos ya vencidos. Tanto el pecado como Satanás fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sin la ayuda de Cristo, el pecado es más fuerte que nosotros. Y algunas veces somos incapaces de defendernos de sus ataques. Incapaces. Pero no estamos solos. Por eso nunca debemos enfrentarnos al pecado solos. Jesucristo, quien venció al pecado, venció a Satanás, de una vez y por todas, ha prometido pelear de nuestro lado. Note, hermano. Por eso tanto repite esta lucha aquí. Porque como cristianos queremos luchar solos cuando Jesucristo ha prometido estar de nuestro lado y ya Él venció. Usted solo no puede, pero Cristo sí. Si buscamos la ayuda de Cristo, no caeremos en pecado. Se lo repito. Si usted se siente agobiado por el pecado, busque a Cristo y no caerá en pecado. La ley de mis miembros, dice allí. La ley de mis miembros se refiere, es el pecado oculto que tenemos todos dentro. No me diga que usted no. El pecado oculto que tenemos dentro. Esa es nuestra vulnerabilidad. Se trata de malos deseos que moran en nosotros, que son leales a la naturaleza carnal que está en nosotros también. Deseos que moran, malos deseos que moran en nosotros. Ahí está el pecado oculto en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol dice, miserable de mí en el versículo 24. ¿Quién puede con este cuerpo de muerte?
Nosotros solos no podemos, hermano. No lo trate de hacer, porque va a quedar expresándose de esta manera. Miserable de mí. O dando la excusa que es el pecado que mora en nosotros. No, si Jesucristo dio su vida en la cruz para vencer el pecado, vencer la muerte, entonces no estamos solos. La lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para el apóstol Pablo, que escribió este libro, Romanos. Es una lucha real. Es importante entonces que aprendamos lo que tenemos que hacer al respecto, porque Pablo en el versículo 25 nos da la respuesta. Si esta lucha interna es real, entonces aprendamos la respuesta de Pablo. Dice el versículo 25, muy claro: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la respuesta. Usted no tiene por qué dar excusas por haber caído en pecado si usted tiene a Cristo morando de su lado. Cuando Pablo, en sus inicios como cristiano, se sentía perdido, recordaba que ya Cristo lo había librado, lo había liberado. Cuando usted se halle confundido y abrumado por el pecado, y muchos pasamos por esas situaciones, siga el ejemplo de Pablo. Dé gracias a Dios por haberle liberado a través de Jesucristo. Permita que Cristo le conceda una victoria verdadera sobre el pecado. No de excusas. Ya no tenemos excusas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No presentéis vuestros miembros al pecado. Es importante entonces que descansemos en el Señor. Ponga sus cargas en manos del Señor. Y si usted que está viendo este devocional está abrumado por el pecado, no sabe cómo hacer para salirse de eso, busque al Señor Jesucristo. Entréguele su vida a Cristo. Invítelo que entre en su corazón y le salve, porque ya Cristo venció al pecado y Cristo venció la muerte, venció a Satanás. Búsquele a Cristo. Dele gracias a Dios por Jesucristo, quien está a la disposición para luchar por nosotros contra esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos morando en nosotros. Que el Señor les bendiga.